Creador de los cielos y la tierra, aquel que todo lo puede, aquel que hizo todas las cosas de la nada, a ti hoy elevamos nuestras oraciones, sabiendo que tú estás en este momento en medio de tu pueblo. Damos gracias, Señor, por tu amor infinito hacia tu pueblo, por tu gracia mostrada, porque no somos dignos, no éramos dignos, pero en tu amor infinito nos miraste y enviaste a tu Hijo. Señor, nos has dejado tu palabra, tu revelación escrita, para que sepamos qué es lo que pides de nosotros, cómo hemos de buscarte, cómo hemos de acercarnos a ti. Ahora que tengo la maravillosa oportunidad y el privilegio de hablar tus palabras, guíame, que tu Espíritu esté conmigo para hablar, Señor, la verdad de tu Evangelio. Guía a todos los que están escuchando en este momento, para que crean esto, no como palabras de hombres, sino como palabra tuya. Tú, Señor, que miras los corazones, tú que conoces los corazones, como leíamos ahora, mira a cada corazón. Y en tu gracia, Señor, exalta a aquel que se ha humillado y humilla al que se ha exaltado. Te alabamos y en tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. He estado un poquito afectado de la garganta, así que espero que no me afecte. Continuamos en esta noche con nuestra serie en la carta a los Colosenses. Cristo, nuestro todo. Gracias a Dios por la fe y el amor en Cristo, se titula el mensaje en esta noche. Gracias a Dios por la fe y el amor en Cristo. Entonces vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos 3 y 4 será nuestro pasaje en esta noche. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Después de un saludo inicial a los santos y fieles en Cristo que están en Colosas, habiéndoles recordado Pablo esa hermandad que hay en Cristo, hijos de un mismo Padre Celestial, Pablo va a comenzar ahora a decirles lo que él pide a Dios en oración por ellos. Del verso 3 y muy posible hasta el verso 14 nosotros encontramos un detalle de lo que este apóstol pide por sus hermanos en Cristo. Hay una oración de agradecimiento que hoy vamos a ver, que también se vuelve a repetir en el versículo 12, y también una súplica en el versículo 9. La próxima vez que el apóstol Pablo vuelva a hablar de la oración, no será él contando lo que él pide a Dios, sino más bien él va a decirle a los colosenses: oren por mí. Eso va a ser en el capítulo 4. Como lo mencioné hace algún tiempo, la oración es como la respiración en un recién nacido. Una de las cosas que nosotros esperamos en un recién nacido es ese primer respiro, que se prolonga hasta el último día de la vida en que Dios ha determinado nuestros días. De igual manera, cuando una persona nace de nuevo en Cristo, entre las cosas primeras que se esperan es que esa persona ore y siga orando por el resto de su vida. Y como dice aquel himno: y entonces me despediré
feliz de ti, dulce oración, cuando el Señor nos lleve con Él o cuando muramos. La oración es parte de la vida del creyente. Los hijos de Dios pueden tener confianza de que Dios los oirá. El profeta Miqueas decía: el Dios mío me oirá. Esa es la confianza que podemos tener. ¿Por qué? Hoy en la mañana lo vimos. Podemos tener certeza que nos podemos acercar a Él por medio de esa sangre derramada, de ese sacrificio que Cristo hizo una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Por eso, en el verso 3, nosotros podemos decir nuestro. El verso 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro. Y qué bendición es poder decir nuestro Padre Celestial. No solo es Padre de Cristo, sino Padre de todos aquellos que son hijos adoptados por medio de Cristo. No todos pueden decir esta verdad, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos tienen esta bendición de poder acercarse a Dios. Y yo creo que Pablo está diciendo y recalcando esto: Padre de nuestro Señor Jesucristo, para hacernos ver esa inmensa bendición. Podemos acercarnos al que creó los cielos y la tierra. Podemos acercarnos al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una bendición, una inmensa bendición que nosotros tenemos en su Hijo Jesucristo. Por eso es que nosotros hemos titulado esta serie Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestro todo. Por eso nuestra identidad, nosotros vimos esto la semana pasada, nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. Y entonces vamos a comenzar a hablar de lo que Pablo dice en esta oración que comienza en el versículo 3. Lo primero que quiero mencionar en esta noche es gracias a Dios por mis hermanos. Después vamos a ver gracias a Dios por la fe de ellos y gracias a Dios por el amor de ellos. Consultando varias versiones de la Biblia y el idioma original, esta palabra siempre que aparece de inicio en el versículo 3 debe aplicarse al damos gracias. Entonces la frase sería así: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que oramos, aunque nuestro pensamiento siempre está con el Señor. Nosotros vamos caminando, vamos en el bus, a veces vamos manejando, y nuestro pensamiento está con el Señor. Pero lo que Pablo está diciendo es que siempre que él ora, se acuerda de ellos en sus oraciones y da gracias a Dios por ellos en sus oraciones. Esto, hermanos, nos pone en el nivel adecuado, ya que exalta a Dios por todo lo que ha sucedido en las vidas de ellos. Y esto debe ser una enseñanza para nosotros cuando nosotros deseamos reconocer alguna virtud o servicio en los hermanos, algo que es digno de alabanza al nombre de Dios. Nosotros siempre debemos dar gracias a Dios primero. Siempre gracias a Dios. Qué fácil es exaltarnos a nosotros mismos. Es muy fácil. La Biblia nos cuenta de el rey Nabucodonosor. Dice que él un día paseando por el palacio dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En ese momento una voz del cielo vino que ya le había advertido. Ese hombre se volvió como un animal del campo. Perdió su razón. Dormía en el campo hasta el día que Dios quiso y le fue devuelta su razón. ¿Para una razón? Para glorificar a Dios sobre todas las cosas. Qué fácil es exaltarnos. Otros también se han exaltado y no les ha ido como a este hombre. Herodes se exaltó y fue comido de gusanos. Es muy fácil. Revisemos por un momento nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces hemos ofendido al Señor no reconociéndolo a Él primero? Qué bien, qué inteligente. ¿Cómo me fue bien en este examen? Qué gran trabajo realicé. Qué gran obra hice.
Nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios. Todo cumplido, toda acción de gracias debe llevarnos en primer lugar a reconocer que Dios es el que otorgó las fuerzas, la habilidad, el tiempo, los recursos, porque todo es de Él y para Él. No hay nada que no sea para Él. Debemos de dar gracias a Dios como un consejo. Y como lo vemos aquí, cuando deseamos reconocer algo en la vida de alguien, de un hermano, yo creo que sería mejor decir: hermano, gracias a Dios por esto y aquello en su vida. Porque fácilmente eso nos baja al nivel y nos dice, proviene de Él. Lo que está pasando en su vida proviene de nuestro Dios. Y no es malo reconocer el servicio de algún hermano o el crecimiento en la vida espiritual. Lo malo es no poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas y de todo aquello. Debemos glorificar a Dios, debemos agradecerle. Y esta es la voluntad de Dios, que agradezcamos a Dios. Que nuestros corazones no sean como aquellos 9 leprosos que fueron curados. ¿Y cuántos se devolvieron para dar gracias? Solo uno. Solo uno se devolvió. Porque olvidamos de dónde hemos venido. Nos olvidamos. Aquel hombre leproso, al verse sano, limpio su piel, dijo: esto es maravilloso. Voy a ir a devolverme a aquel que me sanó. Oh hermano, cuánto nosotros debemos de dar gracias a Dios y recordar de dónde nos sacó el Señor. De dónde nos ha sacado el Señor. Y nosotros podemos pensar en la cultura que estaba viviendo en ese momento. ¿Qué era Colosas? ¿Una provincia de dónde? De Roma. ¿Cómo vivían los romanos? Romanos capítulo 1 nos cuenta cómo era el vivir de ese pueblo. Habían negado la existencia de un Dios. Se habían envanecido en sus propios razonamientos. La lujuria y todos los demás pecados que venían. Eran hombres que solo merecían el juicio de Dios, como cada hombre que merece el juicio de Dios. Por eso, agradezcamos a Dios. Vivamos con corazones agradecidos. Es necesario, hermanos, que Él sea reconocido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él sea exaltado y que yo sea humillado. Porque todo debe hacerse para su gloria. Entonces Pablo ora y da gracias a Dios. Él tiene una lista de las cosas por las cuales él ora. Si usted lee con detalle estos versículos, va a darse cuenta en Colosenses de todo lo que él ora por sus hermanos. Y debemos de preguntarnos: ¿tengo yo una lista de las cosas por las cuales yo oro por mis hermanos? ¿Tengo yo una lista? Oro por este hermano. ¿Qué quisiera yo en la vida de este hermano? Pero cuán descuidados y falta de amor somos nosotros en muchas ocasiones. Gracias a Dios porque los miércoles hemos comenzado a ver ese crecimiento en la iglesia, ese crecimiento espiritual y orando unos por otros. Pero muchos todavía no vienen y no conocen de las necesidades de los otros. Muchos no saben ni que se levanta una lista de oración, ni tienen preocupación ni anhelo de estar aquí y de orar. Y muy posiblemente muchos ni oran en sus casas por sus hermanos. Apreciar a mis hermanos es orar por ellos. Pablo les decía: mis hermanos. ¿Qué hago por mis hermanos? Oro por ellos. Oro por mis hermanos. Hermanos, no es un mero formalismo, sino porque son hijos de un mismo Padre. Yo oro por ellos. Yo aprecio la obra de Cristo, la gracia derramada en sus corazones. ¿Por qué oramos? Oramos porque creemos que solamente Dios puede cambiar nuestros corazones, porque de Él desciende toda bendición espiritual. Oramos para que cada vez más sus vidas sean conformadas a la imagen de Jesucristo. Oramos para que sean librados de tentación, para que sean fortalecidos, para que sean edificados. Si bien nuestro sustento es importante,
Nuestro bienestar físico también. No debemos olvidar que debemos orar por aquellas cosas que a vida eterna permanecen. Vida eterna permanecen, por la prosperidad de nuestras almas, pero nada más muchas veces nos acordamos por la prosperidad física, por la prosperidad del alma. Oramos por eso, para que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de esta tierra. Orar por mis hermanos. Pablo pudo mencionar cosas espirituales que deseaba para ellos. Es muy posible que Pablo supiera de cosas que ellos estaban sufriendo económicamente. Recordamos que Colosas ya venía en picada como pueblo. ¿Recuerdan aquello que les mencioné? Es muy posible que ya era uno de esos pueblos olvidados donde uno pasa y solo el viento se oye nada más ahí. Pero lo importante, más que cualquier otra cosa, son las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, que tenemos por medio del Evangelio de nuestro Señor, y una de ellas es la fe. Entonces vamos a Colosenses capítulo 1 versículo 4, dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Si nosotros vemos el versículo 3, dice: a causa de la esperanza. Hay una triada ahí, una triada que se menciona en varios libros de la Biblia. Es la fe, esperanza y amor. Y recordamos un versículo, pero el mayor de ellos es el amor. Hay una triada que se repite en varias partes de la Biblia, y aquí la tenemos. Hoy solo vamos a tocar las dos primeras. No es un chisme, no es algo malo que deshonre el nombre de Cristo, lo que ha llegado a los oídos de Pablo y Timoteo. ¿Sabe qué ha llegado a los oídos de ellos? La fe en Cristo de mis hermanos. La fe en Cristo de mis hermanos. Las cosas de buen nombre, lo justo, lo honesto, lo verdadero, lo que edifica, lo que honra al Señor, eso debe ser hablado entre nosotros. Para Pablo y para otros era evidente la fe de estos hermanos. No solamente para usted o para mí debe ser evidente. Si yo digo ser cristiano, lo debe ser para otros también. Otros deben dar testimonio si realmente yo soy cristiano. Nosotros recordamos a Bernabé, cómo llevó a Pablo delante de los discípulos y le dijo: miren cómo ha hablado valerosamente en el nombre de Cristo. Debe ser evidente a otros que yo soy un cristiano. Es evidente para otros en tu casa de que ha habido un cambio en tu vida. Es evidente para otros en el trabajo de que hay una nueva persona ahí, una nueva mujer, un nuevo hombre. Es diferente, ese estudiante, ese trabajador, ya no habla igual, no tiene los mismos deseos. Algo ha pasado en su vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es una nueva vida, debe haber evidencia. Pablo ha escuchado de la fe y del amor de estos hermanos. Y no solamente eso, más adelante dice en el versículo 6 que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Era evidente un cambio en la vida. Hermanos, no somos cristianos del servicio secreto. O aquí hay un cristiano del servicio secreto. Agente secreto del Señor. No. Más bien somos cartas abiertas al mundo. Llevamos el nombre de Cristo a todo lugar. Nuestra identidad es en el Señor Jesucristo. La fe de la cual se habla aquí en este verso proviene de la palabra griega pistis, que está relacionada a la obediencia. Pablo va a mencionarla en el versículo 23. Capítulo 1, versículo 23. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. En el versículo 5 del capítulo 2 vuelve a mencionarlo.
Porque aunque soy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. ¿En quién? En Cristo. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y finalmente en el versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En los 3 primeros versículos hay un énfasis en ser firme en la fe. Confirmado, firme, firmeza. Hay un énfasis. ¿Y por qué era eso? Porque ya estaba llegando. Pablo estaba viendo el peligro al cual esta iglesia estaba siendo sometida. El engaño de enseñanzas falsas. Debemos reconocer entonces que hay un deseo por Pablo de que la fe sea firme, de que haya una verdadera fe. La fe falsa, la mayoría de los tiempos es temporal, solamente por un momento. Por un momento. Una fe verdadera permanece, se mantiene firme. Y es algo, la fe, de lo cual nosotros estamos convencidos. Debe ser verdad. Si hemos de sufrir y hasta morir, que sea por la verdad del Evangelio. ¿Cuál es esa verdad? Esa fe que ha llegado a los oídos de Pablo. ¿Cuál es esa verdad? Colosenses capítulo 1 nos dice, habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién? En Cristo. Esa es la fe salvadora. Es la obediencia a la verdad del Evangelio. ¿Y qué es la fe? La Biblia nos dice muy bien qué es la fe. Después, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una convicción, es una certeza, algo tan profundamente creído y aceptado que nos lleva a ser fieles y seguirlo. La convicción o certeza de la cual hablamos no es una información, no son datos, no es que algunas personas se reunieron y dijeron, esto es la verdad. Hemos analizado durante muchos años y hemos concluido esto. Eso no es. Esta verdad está relacionada a una persona y esa persona es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. La fe de la que hablamos es para salvación. Cristo vino a salvar pecadores. El mensaje del Evangelio son buenas noticias para pecadores. Toda persona que se salva necesita tener fe. Fe en Cristo, ya sea mucha o poca. El asunto importante es tener fe, pero fe en Él. De esto se trata. La fe que se necesita para creer en Cristo es un regalo de Dios. Según nos dice Efesios 2, 8 y 9. No viene de nosotros, sino que la fe la da Él. Pero Dios no es el que necesita creer. ¿Quién es el que necesita creer? Nosotros. Nosotros somos los que necesitamos creer en Él. Por eso se nos manda. ¿Por qué Dios escogió la fe como un medio instrumental para la salvación? Porque la fe nos humilla. La fe nos humilla. La fe es todo lo contrario a depender en nosotros mismos. Cuando vamos a Cristo en fe, estamos renunciando a todo lo que nosotros somos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Renunciando a todo, reconocemos que no podemos ser salvos de la ira de Dios por nosotros mismos, que no podemos librarnos de la condenación, que no podemos presentarnos delante de un Dios 3 veces santo por nuestras acciones, que no podemos limpiarnos de nuestras maldades, sino que creemos la verdad que Cristo murió en mi lugar para pagar por la culpa de mis pecados, que solamente Él en su sangre puede limpiarme y presentarme perfecto, justo, santo ante Dios, que Cristo vino al mundo para salvar pecadores y yo soy uno de esos. Es una verdad. Cristo es esa verdad.
La fe es el medio, pero no es la salvación. La salvación es por gracia y Cristo es esa gracia que necesitamos. Es esa gracia. Aquellos que confiesan con su boca y creen en su corazón que Cristo es su Señor, su Salvador, que es el Hijo de Dios enviado para salvación, que se abandonan a sí mismos para arrojarse en los brazos de Cristo, que Cristo murió por ellos, que Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ellos. La Biblia dice que ellos son salvos, aquellos que depositan su confianza en Él. La fe es el malhechor en la cruz del Calvario que dice: Señor, acuérdate de mí. La fe es aquella mujer que dice: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva, seré sana. Esa es la fe. La fe que clama y dice: creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Ayúdame. El Señor dijo en Juan 6:47: de cierto os digo, el que cree en mí, y el que cree en mí tiene vida eterna. Esas son las palabras de Cristo. El que cree en mí tiene vida eterna. Dichosos los que han creído. Dichosos los que han creído en el Señor. Felices ellos, felices como aquel etíope que creyó en el Hijo de Dios y volvió gozoso a su pueblo. Felices, porque la fe no es de todos. No a todos es dado este regalo de Dios. Felices. La fe verdadera, por lo tanto, es una convicción de la verdad del Evangelio y un compromiso con Cristo. La fe verdadera obedece. La fe verdadera cree la verdad y no duda en que Cristo es su único Salvador, que le ha perdonado de sus pecados. Y movido por esa verdad, dice como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. En Cristo Jesús, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La fe en Cristo nos hace creer toda la verdad de Dios, la cual antes rechazábamos, y nos hace someternos voluntariamente a su palabra. Nosotros debemos de tener algo claro. Hay muchos que dicen que creen, pero no obedecen. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Eso dice la Biblia. Pero ¿qué pasa? Los demonios no obedecen a Cristo. Una fe verdadera obedece a Cristo. Si usted dice tener fe en Cristo, usted obedece a Cristo y le sigue. Y gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por esto. La fe también nunca camina sola. La fe, dice el pastor Sam Waldron, toda verdadera fe es penitente o tiene arrepentimiento, como todo verdadero arrepentimiento es creyente. Te pregunto, ¿te has arrepentido de tus pecados verdaderamente? ¿Has corrido a Dios por tu salvación? Y cuando digo correr, es correr. Es como si hoy te dijeran: mire, se está quemando su casa. Si ha muerto su papá o su mamá y su hijo, hay que ir a ver esto. Es más urgente que eso. Es la salvación de tu alma. Corre a Cristo en fe, porque solo Él puede salvarte. No hay otro. Cree. Decía un pastor, o más bien a él le preguntaban por qué casi siempre estaba llorando cuando predicaba. Y él dijo lo siguiente: yo lloro porque ustedes no lloran por sus almas, porque no ven la necesidad de correr a Cristo. Quiera Dios que corramos a Él, que vayamos a Él en fe y que no dudemos, que estemos completamente convencidos que lo que Cristo hizo, lo hizo una vez
y para siempre, y que Él da salvación a los que creen en Él. Antes de dejar esta fe en Cristo, quiero que volvamos nuestros ojos otra vez al versículo 4, porque dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Saben que esa palabra en es muy importante? Esa preposición en es muy importante y la vamos a ver repetida una y otra vez aquí en esta carta. Una y otra vez. Ese en es una relación personal con Cristo. Es confiar no solo en Él, en la salvación de nuestras almas. Ese en, ¿sabe? Es el lugar más seguro del mundo. Es en Cristo. No hay otro refugio, no hay otra roca firme para tu alma. Es el lugar más seguro para todo ser humano, porque es en Cristo Jesús. No hay otro lugar. Él vivió la vida perfecta que nadie ha vivido. Él cumplió toda la ley. Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él nunca pecó. Solo Él puede perdonar tus pecados y darte vida. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Solamente Cristo. Corre por tu alma al Señor Jesucristo. Él está vivo. Él intercede hoy y siempre por los suyos. Su sacrificio aceptable al Padre nos da confianza para ir a Él, como escuchábamos en esta mañana. Nadie te separará de su amor. Nadie, absolutamente nadie. Qué maravilloso aquellos que han puesto su fe en Cristo. Gracias a Dios si hoy tú tienes fe en Cristo. Gracias a Él, no gracias a nosotros mismos. Muchos, si hoy les preguntaran ¿cómo tuviste tu salvación?, dirían: yo levanté mi mano y lloré. Yo pasé al frente, pero aquí es gracias a Dios porque tengo fe en Cristo Jesús. Eso debe llenar nuestros corazones de gozo y alegría y dirigir nuestras almas a Él. En segundo lugar, gracias a Dios por el amor entre hermanos. ¿Sabe? El Evangelio da frutos. ¿Sabe cuál es el fruto del Espíritu? Amor. El fruto del Espíritu es amor. Una evidencia de que la fe salvadora nos ha cambiado es el amor a otros, a quienes Dios también ha salvado. Juan capítulo 13, versículo 35. Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor que podemos dar o expresar a otros hermanos nos es dado por el mismo Señor. Versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Nosotros podemos amarnos unos a otros como hermanos, porque Cristo nos ha enseñado cómo amarnos. Nos amamos unos a otros porque Dios es amor. Todos aquellos que han experimentado el amor de Dios en Cristo Jesús pueden amarse como Él nos amó. Cristo amó a los suyos hasta el fin, con un amor incondicional, un amor que se dio por los suyos, un amor que se negó a sí mismo, un amor sacrificial, un amor que no es de este mundo, un amor que sobrepasa cualquier entendimiento que podamos tener del amor. Un hombre o una mujer sin Cristo no pueden amar, porque para amar como Dios ama, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Solo aquellos que han nacido de nuevo pueden amarse con el amor de Cristo unos a otros. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3.
versículos 14 y 15. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Quieres saber una de las evidencias? Porque hay varias que nos da esta carta. Una de las evidencias para que tú sepas si has pasado de muerte a vida, ¿sabe cuál es? Esta: amar a los hermanos, amarse los unos a otros. Esos que al igual que usted y que yo son pecadores, pero perdonados por gracia. Esos en los cuales la gracia de Dios se ha derramado, a esos somos llamados a amar. Es un amor ágape, un amor de Dios, que no puede darse a menos que una persona esté en Cristo. Los muertos no pueden amarse. No pueden amarse. Pero los que tienen nueva vida sí pueden amarse. Los que tienen una nueva vida en Cristo, esos sí pueden amarse. Y para tener esa vida fue necesario que Cristo nos diera su vida. Nos diera su vida. Aborrecer a su hermano es despreciarlo. La indiferencia son productos de un corazón que no ha conocido el amor de Cristo. La palabra aborrecer también puede ser, en un contexto y en muchas explicaciones se ha hablado de amarlos menos. Cristo amó a los suyos y dio su sangre por los suyos. No dijo: por este voy a dar menos y por este más. No, un amor hacia los suyos, un amor hacia su pueblo. Cristo no esperó nada de los suyos, hermanos. Lo único que aportamos a la salvación ya sabemos qué es, ¿verdad? Nuestro pecado. Eso es. Cristo no esperó nada para mostrar su amor hacia los suyos. No, voy a amarlo, pero primero que Él me muestre amor. No es así. El mundo no conoce ese amor. El mundo ama a los que los aman. El mundo saluda a los que lo saludan, pero el cristiano no es así. Aún el amor de Cristo en nosotros nos hace aún hasta ir más allá, hasta amar a nuestros enemigos, dice la Biblia. Miren, el amor del cual hablamos no es un mero sentimiento o afecto. Es un amor voluntario de sacrificio, el negarnos a nosotros mismos. El mundo no conoce este amor. El amor que conoce el mundo es una pareja teniendo sexo. Eso es. El amor que conoce el mundo es un amor podrido, lleno de pecado. Solo en Cristo hay un verdadero amor. Un verdadero amor que se puede expresar unos a otros. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. La Biblia nos muestra lo que hizo Cristo antes de la fiesta de la Pascua. Dice el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué palabras más hermosas. Seguidamente podemos leer cómo el Señor toma una toalla, cómo toma una taza, sus discípulos ahí, y Él se humilla. El Rey de los cielos, el creador de todas las cosas, aquel que todo lo puede, aquel que no se compara a ningún rey de esta vida, comienza a limpiar los pies de sus discípulos. Hermanas,
y tal vez algunos varones tienen unos pies muy bien cuidaditos. Hoy tenemos zapatos que nos ayudan, y cremitas, exfoliantes, y las hermanas gastan un dinerito en... Mire, pero en esos días era la sandalia. Era la sandalia. Los caminos eran polvorientos. Las personas no andaban con una bolsita recogiendo lo que los animales dejaban en la calle. Ahí quedaba. Y si usted pasaba y no se fijó, ahí se llevaba su regalito. Esos pies eran los pies de los discípulos. No había taxi tampoco. A veces caballo o carreta, pero eran tramos largos, muchas veces de caminatas. Los pescadores no toman mucho tiempo tampoco para limpiar sus pies. El Creador de los cielos y la tierra toma la toalla, un tazón, y comienza a hacer lo que nadie entre los discípulos quiso hacer. Comienza a limpiar los pies de sus discípulos, pies malolientes, pies cochinos, pies llenos de suciedad. Pedro se levanta y no, Señor, a mí no, yo no. Pero no vemos que Él se ofreció para hacerlo para otros. Pero Cristo les muestra ese verdadero amor sacrificial que nos dice el versículo 1, los amó hasta el fin. ¿Y qué hace un amor? Sirve a los suyos, sirve a los suyos. Versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un amor no es un sentimiento y decirle a otra persona, le amo mucho. Un amor verdadero entre creyentes es un amor servicial. Es un amor que ayuda, que busca la necesidad, que limpia las heridas, que soporta con el hermano las cargas. No hubo en Cristo pereza. No hubo preferencia, no hubo desprecio. Él se arrodilló y tomó cada pie con sus propias manos, manos santas, y limpiaron los pies de hombres sucios. Cristo, como un diácono, sirvió a los suyos con amor. Cristo les mostró el significado verdadero de amarse. ¿Hasta dónde estás dispuesto a servir a tus hermanos? Y es un llamado a todos, servirnos los unos a los otros. Como miembros de esta iglesia nos hemos comprometido a servir los unos a los otros. Nos hemos comprometido a amarnos los unos a los otros como cuerpo de Cristo, como hermanos en Cristo. ¿Lo estás haciendo? Revisa tu corazón. ¿Estoy yo mostrando amor a mis hermanos? ¿Oras por ellos? ¿Te preocupas y te ocupas en sus necesidades? ¿Hasta dónde estás dispuesto a servir? Pablo nos mostrará mucho más de ese amor. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 12, dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vínculo perfecto. Pablo les llamará a ellos amados. Amados, así los llamará en el capítulo 4. También recordará a los esposos amar a sus esposas. El cristiano es una persona que ama a sus hermanos. Pablo había conocido el amor de Dios y por eso amaba a sus hermanos. A aquellos que un día persiguió, ahora los ama. Te pregunto, ¿hay un anhelo en tu vida por preferir a los hermanos? ¿O prefieres las amistades del mundo? Hay un anhelo. Hay un anhelo por venir los domingos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Porque venimos a adorar al Señor y nos congregamos también para estimularnos al amor y a las buenas obras. Venimos a servirnos los unos a los otros en amor. Hay quienes han sufrido el desprecio de padres, de esposos o esposas, de amigos y aún de muchos hermanos que dijeron ser hermanos y nunca mostraron un verdadero amor. Pero quiero decirte que sí hay un verdadero amor en el pueblo de Dios. No es perfecto, porque solamente seremos presentados perfectos un día delante del Señor por Cristo. Pero sí hay un amor en Cristo, un amor comprometido, un amor de servicio, un amor de perdón, un amor de cuidado, de verse crecer en Cristo y de edificarse mutuamente. Sí hay ese amor, sí hay ese verdadero amor. Y no espere que otros muestren amor, muestre usted amor hacia otros. Deseo tomar las palabras del pastor MacArthur en su comentario final de estos versos y dice lo siguiente: la fe salvadora, auténtica, es más que una convicción mental, transforma el corazón para amar. Transforma el corazón para amar. Solo la verdad del Evangelio nos capacita para esto y solo es posible en Cristo Jesús. Amigo que hoy nos visita, la fe y el amor los unos por los otros es algo que solamente está en Cristo. Tú puedes venir aquí y relacionarte con todos, ir a paseos, participar en actividades, pero la única forma de tener la fe y el amor los unos para los otros es en Cristo Jesús. No hay otra forma, solamente en Él. Dios escuchará si hoy vienes arrepentido delante de Él. Hoy es el día de venir a Él. Nadie será salvo sin fe en Cristo. Nadie será salvo si no ha acudido al Salvador para limpieza de sus pecados. Cristo vino para salvar pecadores, para buscar y salvar lo que se había perdido. Quiero decirte que en el infierno no hay fe, en el infierno no hay amor, en el infierno no hay oración que valga. Ven hoy al Señor Jesucristo en fe y arrepentido. Oremos. Te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias, como nos has enseñado aquí en tu palabra, por la fe que has dado para salvación. Gracias porque no es de nosotros, sino que tú has provisto a tu Hijo Jesucristo, en el cual debemos poner nuestra fe. Oh, Señor, ayúdanos a no dudar, sino creer verdaderamente.
Tu palabra dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Oh Señor, da esa convicción al corazón. Solamente tú la puedes dar. Gracias, Señor, por el amor los unos por los otros. Gracias por haber derramado ese amor en nosotros para poder amarnos. Pero perdónanos también por cuántas veces hemos sido indiferentes, cuántas veces no hemos mostrado servicio y amor. Te pido que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de tu Hijo, crecer en esa relación personal con tu Hijo. Ayúdanos como iglesia, que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros, llevándonos cada día más a la verdad. Te alabamos y en ti oramos. Amén.